Amigos y todos, bienvenidos a Cara a Cara. En junio de 1990 llega al Tribunal Electoral. Lo que nunca se imaginó es que participaría en la organización de 7 elecciones presidenciales de 1994 a 2024. Este 31 de diciembre termina su periodo tras más de 3 décadas de estar en el Tribunal Electoral. El magistrado Eduardo Valdés Escoferi es nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara. Magistrado Valdés Escoferi, qué bueno que esté con nosotros en Cara a Cara. Creo que es una de las últimas entrevistas que va a dar a usted. Y cuando nosotros hablamos de 34 años y medio, tengo que decirlo, en el Tribunal Electoral estamos hablando de prácticamente toda una vida. Usted ha visto pasar o ha estado en la organización de 7 elecciones presidenciales y yo tengo que arrancar por esta pregunta. ¿Cómo llega usted al Tribunal Electoral? Bienvenido a Cara a Cara. Muchas gracias, Dorcas, por esta oportunidad. Viene la invasión que nadie quería, se paga un precio alto. Se inicia la reorganización del órgano de la voluntad popular, el Tribunal Electoral, y los 3 órganos que lo integran, cada uno por su lado comienza a buscar sus candidatos. Yo salí por la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted reemplazó a quién en ese momento? A Yolanda Pulice de Rodríguez. Ahora, se dice que usted es el magistrado que tiene más cantidad de años. Yo creo que esto es solamente en Panamá, esto es a nivel mundial, magistrado Valdés. Es decir, usted es un caso particular en el mundo. Así es. Tengo el récord mundial. Para bien o para mal. ¿Verdad? Ahora, hablemos un poco sobre esa experiencia. 34 años, yo estoy seguro, magistrado Valdés Escoferi, que la elección de 1994 en nada se parece a la que nosotros vivimos en el 2024. ¿Cuál de todo este proceso electoral para usted ha sido el más difícil? Los procesos electorales en sí no han sido difíciles porque iniciamos una planificación con 2 años anteriores. Pero un evento previo a una elección que nos puso, digamos, en aprietos, sobre todo porque no estaba planificada, fue la del 2003, cuando tuvimos que reemplazar, de cara a las elecciones de mayo de 2004, 750.000 cédulas del canal por un problema con el proveedor que no había destruido un paquete de cédulas que se le había rechazado porque venía con defectos. Y en una mudanza que tuvo esa empresa, se descubrió que habían estas cédulas sin personalizar y se formó la paranoia con relación a que venía un fraude con las cédulas. Así que tomó la decisión difícil y en 4 meses nos propusimos, sin el apoyo del proveedor, a reemplazar y a llevar a cada distrito del país 750.000 cédulas. La gente sacaba números y dice, eso es imposible. Multiplicaban cada impresora cuánto puede producir, pero bueno, se hizo. Ese fue uno de los retos que para mí ha sido el más difícil porque nos agarró desprevenidos. En las elecciones que acaban de pasar en nuestro país, el Tribunal Electoral estuvo muy metido en este tema de transparentar todo lo que fue la elección. Sin embargo, magistrado Valdés Escoferi, tenemos que reconocerlo en todo el sentido de la palabra. Panamá vivió un momento muy inédito con un candidato a última hora, con todo este proceso. O sea, ocurrieron muchas cosas importantes y creo que en América Latina se han dado casos bastante similares. Sin embargo, el de Panamá fue muy particular. ¿Qué lección le queda a usted como magistrado? Porque después de esto tenemos que ver un poco el tema de las reformas al Código Electoral. De acuerdo a la experiencia, ¿qué cosas hay que cambiar? Pero ¿cómo vivió usted, estando allí, formando parte del Tribunal Electoral, este proceso inédito en nuestro país? Bueno, algunos asesores nos decían que debíamos prepararnos con un guión para hacer una serie de Netflix, porque todos los días surgían contingencias que nos ponían en aprietos a nosotros y a ustedes, los comunicadores, interrogando qué hacer frente a esta nueva situación imprevista. Así es que nos preparamos y le hicimos frente a la organización y una vez más pudimos demostrar que teníamos la capacidad de continuar dando confianza, porque a partir de las 4:30
comenzaron a darse los resultados. ¿Qué vamos a aprender cuando el tribunal inicia la próxima reforma? Pues yo diría que hay 4 puntos principales. Primero, el caso que ocurrió con el actual presidente, que no fue hasta el viernes que la Corte se pronunció si podía o no podía competir. Eso hay que dejarlo bien claro como punto número 1 en la próxima reforma. Es decir, si un candidato a vicepresidente es o no un suplente al candidato a presidente, que será una interpretación legal, competencia del Tribunal Electoral, pero decidieron llevar el tema a la Corte Suprema de Justicia. El otro tema es el tema de la paridad, que hay que reconocer, yo siempre lo digo como país, es una vergüenza en América Latina porque somos uno de los últimos en tener medidas de acciones afirmativas para garantizar una cuota real y efectiva en materia de paridad de género. Tenemos el tema de la inequidad en la distribución del financiamiento público preelectoral entre la libre postulación y los partidos políticos. Y el tema finalmente de la fórmula de representación proporcional para la elección de diputados en los circuitos plurinominales, porque el tema del cociente, medio cociente y residuo, la gente no termina de entenderlo. Así que ya hemos venido teniendo conversaciones para ver si logramos cerrar la lista y utilizar la fórmula que mundialmente es la más conocida y la más sencilla, conocida como DONT, en donde no hay ese complejo uso de criterios matemáticos. ¿Por qué? Porque la fórmula de representación proporcional es cómo convertir votos en escaños. Y eso solo es como una fórmula matemática. Y hay toda clase de fórmulas, unas que tienen más distorsiones y generan más inequidad que otras. Claro que sí. Vamos a ir a la primera pausa, magistrado, pero mire, aquí hay lecciones aprendidas. Me voy a quedar solamente en el siguiente bloque hablando sobre su experiencia y también hablando sobre actualidad, porque aquí hay muchas cosas que cambiaron. Por ejemplo, había un tema de que la gente no creía en las encuestas. Pero en esta elección la encuesta sí dio con la veracidad, es decir, ganó el candidato que hablaba las encuestas. El voto joven también fue muy importante y ese tema de que no salgas a votar porque un voto más, un voto menos. Hombre, el alcalde de Santiago ganó por 2 votos, fue una cosa impresionante. Y el voto en plancha que siempre había ayudado a los partidos políticos, en este caso en particular, ayudó a los independientes. Temas importantes. Quiero ver cómo lo ve o cómo lo ha visto el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Vamos a una pausa, será muy breve y retornamos con más aquí en Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Oiga, viendo esos pequeños elementos, por ejemplo, voto en plancha, siempre había ayudado a los partidos políticos, pero se montaron sobre esa plataforma los independientes y mira el resultado, magistrado. ¿Cuántos diputados sacó? En este caso en particular, la coalición Vamos. Y por ahí mismo veamos el tema de el voto 1 a 1 en Santiago. Por 2 votos ganó el alcalde específicamente. Yo creo que son esos puntos que tal vez le dan la vuelta a lo que hemos entendido en nuestro país en este proceso electoral. Y el nivel de la edad de los candidatos independientes, ¿no? Así que el voto joven ha sido una preocupación del tribunal durante todas estas décadas. Y en el 2013, correcto, en el 2013, decidimos apoyar el concurso nacional de oratoria y ampliar su cobertura de 120.000 estudiantes a más de 700.000 estudiantes, con un aporte que hicimos al programa que lo financia el Ministerio de Educación, la Caja de Ahorros y Kevin Warley. ¿Quién ganó ese concurso en esa ocasión 2013? Irma Hernández, que es la alcaldesa de San Miguelito. Así que ahí vemos cómo la inversión que se hace en la juventud apoyando este tipo de actividades va produciendo esfuerzos, en este caso 10 años más tarde. Claro, porque aquí el tema era, al joven no le interesa la política, o por lo menos este tema de elecciones, pero resultó ser todo lo contrario, magistrado. Al mismo tiempo que no funcionó en este caso la estructura de los partidos políticos, es decir, no fue suficiente para alcanzar esos escaños a los cuales estaban aspirando. Bueno, hay muchas razones por qué un partido le falló o no le falló.
yo quiero concentrarme en que es importante seguir motivando distintos mecanismos de participación de la juventud, porque la juventud de 18 a 40 es 40% del padrón, así que es importante no olvidarnos del grupo más joven del padrón electoral. Y ese padrón joven logró verse motivado, como lo muestran las cifras, al haber nosotros decidido que uno de los 3 debates presidenciales en cadena nacional estaría dedicado al tema de la juventud, organizado con la juventud a través de la Asociación Panameña de Debates, APADE, y llevando jóvenes físicamente en un formato nuevo que nunca se había hecho en Panamá, conocido como Town Hall o público participativo. Jóvenes de 18 a 35, 60 en total, mitad varones, mitad mujeres, para que fueran representando proporcionalmente al padrón a todas las provincias y comarcas. Hicieron su presencia en el 13 de marzo en David, en el Centro de Alto Rendimiento de La Basita. Ahí se demostró que más de 616,000 personas vieron ese debate versus el 500,000 que vio los otros debates. Así que nuestra primera experiencia con este tema, porque de acuerdo con el National Democratic Institute, que es el que tiene la red nacional de debates, no conoce ningún país en el mundo que haya dedicado un debate en cadena nacional a nivel presidencial exclusivamente a la juventud y con la juventud en el formato de Town Hall. Así que ahí Panamá se apuntó un gran gancho. Un gancho de innovación exitosa, porque estábamos muy preocupados y los candidatos estaban muy preocupados porque la metodología era diferente, porque se dice a nivel mundial que a los candidatos no les gusta debatir. Entonces la metodología que usa APADE sí pone a sus candidatos verdaderamente a debatir. Claro, no, y de hecho lo hicieron, les tocó debatir en ese momento. Ahora, magistrado. Perdón, y tú tuviste la oportunidad. Sí, estuvimos allí, de vimos ser la una calidad. de las moderadoras. Exacto, y la calidad de jóvenes que estaban allí, ávidos de esas preguntas. Magistrado, en estos 34 años y medio, con esta participación de organizar 7 elecciones presidenciales, ¿en qué momento usted ha sentido la mayor presión? Y hablo presión como magistrado en todo el sentido de la palabra. Alguien que ha levantado un teléfono solamente en la parte política, social, sector privado. ¿En cuál de estas elecciones? Porque no me puede decir que no ha habido presión, magistrado. Estoy segura que sí ha habido, ¿no? Bueno, yo diría que en las elecciones del 2014, que nosotros anulamos más de 10 elecciones a nivel de diputados, alcaldes y representantes de corregimiento por el uso de recursos del Estado, es donde obviamente al haber el enfrentamiento entre el impugnado y el impugnante, es donde de hecho le llegan a uno toda clase de mensajes de ambas partes involucradas en las impugnaciones. Así que probablemente ese fue el evento en donde el tribunal tuvo que anular más elecciones y generándose pues mucho disgusto de las partes que se vieron afectadas con el tener que volver a celebrar nuevas elecciones. Claro. Voy a la siguiente pausa, magistrado, pero mire, en este periodo, en todos estos años, más de 3 décadas, usted ha trabajado con 7 magistrados: Denis Allen, Guillermo Márquez Amado, Gerardo Solís, Erasmo Pinilla, Heriberto Araújo, Alfredo Junca y Luis Guerra. ¿Con quién se ha llevado mejor y con quién no? La pregunta usted me la responde cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Amigos, esto es Cara a Cara. Amigos, estamos de vuelta. Esto es Cara a Cara, hablando con el magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi. Trabajó con 7 magistrados. ¿Con quién estuvo más cerca? Y luego me dice con quién no, magistrado, si es que eso ocurrió también. Bueno, yo creo que una de las características que genera más desprendimiento de uno para mantener el trabajo en equipo es el hecho que el tribunal es un triunvirato. Pocos organismos de la naturaleza del Tribunal Electoral o de un organismo público. Ahora se han creado nuevas estructuras
el Tribunal de Cuentas, en cuestiones de contrataciones públicas, pero antes de eso el Tribunal Electoral era básicamente el único tribunal que además da un servicio público diario, que es el registro civil, cedulación, justicia penal electoral, supervisión del financiamiento público, toda esa complejidad. El único organismo similar a nosotros es el de Costa Rica. Y yo diría que por el tiempo con el que más trabajé fue con Erasmo Pinilla, que trabajó 20 años en el Tribunal Electoral. Así que es el segundo magistrado que más tiempo ha invertido en dedicarle a la democracia formal. Así que obviamente con él superamos todos los compañeros que llegaban y salían. Claro, y alguno con el que así un poquito de distanciamiento, porque aquí hay que decir algo, a la hora de salir a una conferencia de prensa salen los tres, pero me imagino que internamente también han habido esas discrepancias, magistrado. Gracias a Dios, somos tres cabezas diferentes, con tres personalidades diferentes, y hemos aprendido a lavar la ropa sucia dentro de la institución y sacrificar nuestros propios egos a fin de que la institución proyecte la unidad que necesita proyectar. Magistrado Valdés Escoferi, ¿usted ve en las próximas elecciones más diputados independientes sentándose allí, estando en el pleno? ¿Cómo lo visualiza usted? Al principio fue una, luego fueron 5, luego, o sea, se ha ido increciendo. ¿Cómo ve usted en unas próximas elecciones? Yo veo lo que ya algunos han comentado, ¿no? De que si los partidos políticos insisten en hacer bloques en contra de la libre postulación, el pueblo elegirá más candidatos independientes. Porque fíjate, en el 2019 el 70% de los diputados que buscaban reelegirse no lo lograron. Sin embargo, la percepción de la Asamblea continuó siendo igual. Así que, ¿qué es lo que pienso yo que consciente o subconscientemente decidieron la mayoría de los electores? Pues no voy a escoger más candidatos de partido. Ahora voy a probar. Así que los candidatos independientes tienen que demostrarle al pueblo panameño que son diferentes a los candidatos de los partidos políticos, que no solamente pueden mantenerse unidos con sus diferencias, sino pueden ser lo más eficaces que puedan dentro del sistema del bloque de quién controla qué cosa. ¿Panamá está preparado para un presidente independiente? Sí, yo creo que sí, ¿cómo no? Claro que sí. Claro. ¿Y usted ve a diputados independientes reeligiéndose? También, por supuesto, si se lo proponen. Si Juan Diego Vázquez hubiera querido reelegirse, se reelige sin ninguna duda. Todo aquel diputado que hace una buena tarea, objetivamente, y no utiliza recursos del Estado y cumple objetiva e imparcialmente hace su tarea, tiene los puntos favorables, probables, para regresar. Eso hay muchos imponderables contra quienes corre, cuáles son las circunstancias, pero hay probabilidades de que si tú haces un buen trabajo, vas a tener más oportunidades de reelegirte. Claro. Ahora, en su carrera, diputado, magistrado, ¿qué lo marcó de forma positiva y de forma negativa? De forma positiva, el éxito que se ha logrado como país de haber institucionalizado el proceso de reforma electoral. Somos la envidia del mundo entero, porque en ningún país del mundo que yo conozco se hacen reformas cada 5 años con el modelo único de mantener un año trabajando los partidos políticos con la sociedad civil. Ese modelo de reforma electoral no existe. Si bien sabemos que la Asamblea es la que constitucionalmente aprueba la ley electoral, sabemos que la mayoría de las reformas se logran. Lo que se no logra con esta Asamblea, se logra con la próxima. Así que lo más positivo es que hemos logrado algo que no se ha logrado en ninguna parte del mundo, la institucionalización del proceso de reforma. Eso conlleva a su vez una parte negativa, que es la frustración del rechazo en la Asamblea de ciertos aspectos que nosotros sabemos que son comodulares, que son los que te mencioné. El tema de la fórmula de representación proporcional sigue siendo un tema pendiente de la Asamblea. El tema de la paridad de género, el tema de la inequidad. Esos son los 3 temas que todavía
las asambleas tienen pendientes. Yo confío en que en la próxima haremos un gran avance, sino la eliminación de esos 3 obstáculos. ¿Ha tenido usted acercamiento con su sucesor, Narciso Arellano Moreno? ¿Cómo no? Hemos tenido una excelente, muchas reuniones. Ahora, a las 11 tengo otra reunión con él para seguir organizando la transición. Él ha sido secretario de la Junta Nacional de Escrutinio en 3 ocasiones distintas, en el 98, en el 99 y en el 2004. Así que nos conocemos hace muchos años, lo respeto y es un gran honor que él vaya a entrar a mi despacho, continuar con esa verticalidad y esa independencia de los partidos políticos, porque los dos nunca hemos estado inscritos en partidos políticos. Oiga, ¿qué va a hacer el magistrado Eduardo Valdés Escoferi ahora que salga del Tribunal Electoral? ¿Usted no va a extrañar estar allí todos los días, ver todos estos procesos? ¿A qué se va a dedicar? Bueno, fíjate que a los jóvenes de ASPADE me hicieron un meme, donde salgo yo riéndome y diciendo, esto no es problema mío. Así que ahora que estamos teniendo las últimas reuniones de recomendaciones para la reforma, lo primero digo, bueno, ya eso no es problema mío, así que yo tengo la satisfacción de que voy a descansar del estrés típico que se genera en una institución múltiple, porque somos 3 instituciones o 4 instituciones en una sola. Pero después de descansar y recuperar energía, pienso retomar la escritura, escribir libros que comencé a escribir hace muchos años, de ficción, comenzando, y veré si yo soy la misma persona que hace casi 40 años escribió ese libro que estuvo a punto de publicarse. Va a retomarlo entonces. Para retomarlo. Oiga, pero usted tiene una última entrega, porque sé que ha escrito varias obras, ¿no? Adelántanos un poco, por lo menos creo que recoge toda su vivencia a lo largo de todos estos años en la institución. Esta es una especie de legado, ¿no? Como tengo la memoria y soy el hilo conductor en estos 34 años, y no consta una continuidad de todo y cada uno de los procesos de cómo hemos llegado hasta donde estamos. Va a salir un libro en este mes de diciembre que se llama La Nueva Era Democrática en Panamá, la evolución del Tribunal Electoral 1990 a 2024 en 3 tomos. Un tomo dedicado a la evolución tecnológica, un tema dedicado a la evolución institucional y un tema dedicado a la evolución legal. En este tema de la evolución legal, destaco algo que nunca se había hecho, es qué fue lo que no se aprobó en cada reforma, para que se pueda saber desde cuándo la Comisión Nacional de Reforma con el Tribunal Electoral viene insistiendo con determinados temas que la población dice, pero ¿cómo es que no se han aprobado esto? Bueno, aquí se sabrá desde qué año la Comisión Nacional de Reforma con el Tribunal Electoral venimos insistiendo una y otra vez en determinados temas. Bueno, muchísimas gracias, magistrado Valdés Escoferi. Yo creo que va a ser un documento muy importante y lo del meme yo no creo que sea muy así como que ya no es mi problema. Yo creo que usted siempre va a estar vinculado porque ha sido toda una vida prácticamente allá en el Tribunal Electoral con estos importantes aportes. El magistrado del Tribunal Electoral, Eduardo Valdés Escoferi, en una de sus últimas entrevistas antes que finalice su periodo el 31 de diciembre, nos ha acompañado aquí en Cara a Cara.